Saludos amigos, aquí comienza 49 o más. Saludos amigos, bienvenidos a este espacio 49 o más, espacio de Canal Diocesano en el que cada semana buscamos presentarles algún libro con historias interesantes. Nos acompaña Antonio Rubio Muga. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias. Una Soy semana más. un libro que me parece unido a la música, que seguramente a casi todos los que nos vean, sobre todo a la gente de cierta edad, les va a sonar bastante. Bueno, Viva la vida. Viva la vida es el título de este libro, Viva la vida, Hakuna, que no hay que descubrir mucho, pues para intuir que se trata pues de la historia de este, no sé si llamar movimiento, ¿no?, tan conocido últimamente. Sí, es un libro que cuenta el comienzo de la historia de Hakuna. Vamos a ver sí, por denominarlo de alguna manera, movimiento, y cómo surge a raíz de la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro, en el año 2013. Y bueno, son no solamente el comienzo, sino también unas pistas para lo que yo, que no era muy ducho en este tema, adentrarnos en lo que está siendo un fenómeno, sobre todo en gente joven. Bueno, un libro hecho a dos manos por un personaje muy conocido, que es podríamos decir, el fundador como tal de Hakuna, que es José Pedro Manglano, y otro menos conocido, a mi modo de ver, seguramente para el gran público, Sí. que es José María Sánchez Galera también, ¿no? He de reconocer Por tanto, hay como medio a dos manos. que hace 2 años, sin ir más lejos, Hakuna ya había sacado cantidad de discos y era famoso, apareció en mi casa Manglano, José Pedro Manglano, y yo no sabía quién era. Estaba allí en mi casa y con otro compañero, el fallecido Uceta, y me dijo, ¿pero tú no sabes quién es? Digo, no, él tampoco sabrá quién soy yo. Y ya no me le presentó, digo, vale, encantado, estuvo allí. Para mí, sirva un poquito como precedente, los conocí en la Jornada Europea de la Juventud este año en Roma, que tocaron allí, fue un poco el descubrimiento más profundo de lo que es Hakuna. Manglano, a la hora de escribir el libro, pues habla de que hoy en día la gente emite muchos juicios de valor sin saber lo que es. Y por eso él es uno de los motivos por lo cual quiere escribir este libro. Hakuna es una palabra suajili que significa no hay ausencia. Entonces, cuenta un poquito cómo ha surgido una Hakuna, cuál es el traje de Hakuna y sobre todo qué viste ese traje. Y habla de la vida con un estilo determinado, la vida con un espíritu determinado, unos comportamientos y las actitudes de las personas, pues que son simpatizantes o que son de Hakuna. Es un camino espiritual abierto a la trascendencia, le hace referencia a la transfiguración del Señor y marca como dos consideraciones: dispuesto a romper los odres, ese movimiento, y vuelve a reiterar no hablar nada de lo que no se sepa. No he fundado nada, dice José Pedro Manglano, sino son unos universitarios que han iniciado una forma de seguir a Jesucristo. Ahí parte Sí, un bueno, poquito. lo que pasa es que eso es muy Sí. discutible, el asunto de lo del no he fundado Ah, nada. sí. Esto es algo eh, solo entonces carismático. Bueno, Lo vamos a no ir quiero yo viendo. desviarme Sí. del guión, Sí, ¿no? es un autor que el libro está firmado pues, por José Pedro Manglano y también como coautor José María Sánchez Galera. Y en la introducción que hace me parece muy interesante porque hace referencia al 12 de mayo del año 2009. ¿Cómo pasa el tiempo? Ujú. Fue cuando falleció Antonio Vega y cómo él estaba en un hospital de Majadahonda y apareció por allí un sacerdote y Antonio Vega pidió confesarse. El sacerdote no sabía quién era él, Antonio Vega. Ujú. Y al día siguiente fallece y ve todas las noticias en los telediarios y dice, va, si yo le he confesado. Entonces, cuenta esa anécdota porque él dice que cuando la vida te llama no has de dudar. Entonces, es así, aunque sea al final, Dios te llama en un momento concreto de tu historia, como es el caso de Antonio Vega al final de su vida, se confesó. Pues Hakuna es igual, es un llamamiento, lo define en este caso José María Sánchez. Hakuna es un movimiento religioso, es un proceso, es algo que se comparte y que se abre a todos, es algo que evoluciona. Por eso nace o se gesta en Aravaca, lo vamos a ir Ujú. viendo, nace en Río de Janeiro y gatea, él dice, por otros lugares. Está en la diócesis de Media España y ya en todos los lugares del mundo prácticamente.
Bueno, vamos poco a poco. Sí. En el inicio del libro se plantea como un momento, digamos, inicial, Vista Alegre, Sí. ¿no? Un concierto, quiero Sí. decir, un concierto cuando digo Vista Alegre me refiero al Palacio de Sí. Vista Alegre, ¿no? Que luego han venido más, pero aquí se habla de ese concierto, ¿no? Como un momento, digamos, inicial, potente, fuerte, ¿no? En ese concierto, efectivamente, al cual asisten miles de personas, no todos. Reitera varias ocasiones en el libro que romper estereotipos de que Hakuna va destinado a un cierto grupo social o de chavales, sino que está abierto a todos. Y Hakuna, pues Manglano parte en este libro de ese concierto, en el cual, pues bueno, si te dabas una vuelta por allí, había evidentemente gente de determinada manera, pero también muchas familias, muchos chavalitos, mucho adolescente, que tal vez sea el primer concierto que van en su vida, y al cual asisten Carlos Osoro, eso es importante, Mm, cardenal de Madrid, junto con su obispo auxiliar Jesús Vidal y el propio José Pedro Manglano, evidentemente. Improvisan un pequeño altar detrás, ellos ensayan el día anterior, dicen que están muy tranquilos porque tienen todo vendido, y ese concierto es como podríamos decir el primer gran concierto, el primer disco que ellos editan, se mm. llama Libertad, y le presentarán una pequeña sala, mucho más pequeña, Joya Eslava de Madrid. Entonces, para ellos, ¿qué pretenden con ese concierto? ¿Qué pretendían o con todos sus conciertos? Mm. Intentar transformar la vida de aquellas personas que van a asistir. Para ellos, evidentemente, la música va unida a lo que es a Dios. Dios se une en la música. Sí, En se entiende Hakuna uno, sí, que es un instrumento para dar sí, testimonio, la sí, en música. Hakuna uno Mm, vive lo que canta y canta lo que vive. Y por eso hay una canción que aquí en este primer capítulo que ellos titulan Baila y déjate de historias, mm. es la canción Huracán, que yo creo que es Sí, una sí, canción famosísima, conocida por todos, que una ya de las digo, canciones bandera hasta de hace unos Hakuna. meses no sabía esa canción. Y me permites que lea una pequeña estrofa, Sí, dice, me sí. han hecho tantas preguntas intentando entender, me he lanzado a buscarte sin saberte ver, me he asomado al abismo, me he atrevido a saltar y caer, y un huracán romperá el cielo desde mi garganta gritándote, ¿dónde estás cuando me haces falta? Estoy aquí en el silencio, estoy aquí en este viento, estoy aquí en este trozo de pan. Para ellos, la música es vida y cantan porque viven, dicen ellos. Bueno, un tema que aparece aquí en este bloque del que Ujú, tú estás hablando y que luego aquí y en más momentos nos van a ujú, salir muchas ocasiones, ¿no? Que es la manera en la que ellos denominan determinadas experiencias que van teniendo, sí, incluso cómo se denominan entre ellos en función de en qué momento estás, por ujú, ejemplo. Claro, son expresiones que llaman mucho la atención porque son muy cotidianas, incluso podríamos decir vulgares, ujú, del día a día. Y es sorprendente, ¿no? Porque ellos las utilizan en un contexto de movimiento espiritual, sí, ¿no? ujú, Los pringados, por sí. ejemplo, ¿no? Para ellos, ¿qué son? Pues son las personas que pertenecen a ese movimiento Sí, Hakuna, pero que tiene ya entidad jurídica, perdón. Entonces, claro. son personas, un pringado es una persona que es miembro de Hakuna. Y hace en este capítulo referencia a una persona que a mí me sonaba, y yo creo que a ti también te sonaba, cómo llega Hakuna aquí a Toledo, y cómo es una persona que lo trae aquí. Pero, perdón, en este capítulo hace referencia de uno de los primeros pringados que yo llama, que Ujú. fallece, que es la historia de Marta, de Ada Oviedo, y fue ella la que a través de una enfermedad, un cáncer, fallece y dice ella que falleció en Oviedo y comentaban de que estaban preocupados, pero ella no dejaba de decir una expresión que le sirvió para una canción, baila y déjate de historias. Y hay una frase que a mí me ha parecido de lo más interesante del libro, que la distancia más corta entre dos personas es una sonrisa. A pesar del cáncer que tenía, ella sonreía a todas las personas. Por eso ese título, baila y déjate de historias, a pesar de esa enfermedad que ella tenía. Ujú, Pringados, los que pertenecen a alguna como entidad religiosa, ujú. jurídica. Bueno, hablamos ahora, Ujú, avanzamos un poquito y hablamos ahora de otro sí, momento fuerte que es la JMJ ujú, de Río de Janeiro, ¿no? sí. Eso va a ser otro Ujú. momento importante, ¿no? Hemos dicho que se gestaba en Aravaca, vamos a ver cómo surge, y arranca en Río de Janeiro. El Papa Francisco pidió en aquella Jornada Mundial de la Juventud esa famosa frase, El famoso hagan lío. háganlo, efectivamente. ¿Y qué es lo que espero? Decía el Papa como consecuencia de esta Jornada Mundial de la Juventud. Espero lío, decía el Papa Francisco. Quiero que se salga fuera. Quiero que la Iglesia salga a la calle.
quiero que nos defendamos de lo que sea comodidad, de lo que sea estar encerrados en nosotros mismos, decía el Papa Francisco. Allí, a esa jornada de Río, había llegado José Pedro Manglano, recién nombrado párroco de la parroquia San José María Escrivá de Balaguer, que por cierto tuve la ocasión de hacer allí en el año 2007-2008 un bautizo en aquella parroquia cuando todavía no estaba construida. Pues poco después llega Manglano a esa parroquia como párroco y decide, pues con 97 jóvenes se marchan a la jornada de Río de Janeiro. Y es ahí donde puede ser que se da el pistoletazo de salida de lo que es Hakuna como hoy en día lo conocemos. Sí, o sea, ellos vuelven de allí pensando que hay que hacer algo más, que el Papa nos ha dicho, haga el lío y nosotros tenemos que traducir eso, digamos, en algo concreto. Y ahí empieza a gestarse, que esto, a mi modo de ver, y te lo pregunto si quieres, ¿no? Contradice algo de lo que ellos mismos dicen, lo digo por lo que tú decías de lo de fundar o no fundar, pero aquí mismo él acaba explicando que al final todo esto se transforma en un movimiento que tiene consecuencias jurídicas también y aspectos jurídicos, que hay que ir dándole forma a eso, y para darle forma a todo esto tienes que poner papeles encima de la mesa. Por eso una labor, he dicho que al concierto, el primero, en Vistalegre asistió el cardenal Osoro de Madrid, fue el primero que da esa entidad jurídica para que puedan desarrollarse. ¿Por qué? Porque a medida que va viniendo de Río, va creciendo. Eso es un huracán, nunca mejor dicho. Sí, sí. Entonces va creciendo y sobre todo habla José Pedro de una realidad que es central en Hakuna, que es la adoración de la Eucaristía. Para ellos es el punto central. Decía, la familia, ellos se definen así, como una familia postrada y arrodillada en medio del mundo, que se empapa de la vida que brota del cuerpo glorioso de Cristo, es decir, de la Eucaristía. Vida que procediendo del Hijo no quiere dejar de estar presente en ningún ámbito de la vida. Por eso ellos tienen la Eucaristía, la adoración, como el eje central de ese movimiento. Un movimiento que empieza en un estudio que ellos llaman, que es en esa parroquia se les queda pequeña y tienen que ubicarse en otro lugar, y allí van a utilizar, antes decías tú, una serie de palabras muy curiosas, que yo creo que... Sí, claro. Sí, utiliza la palabra revolcadero, que a mí me ha llamado mucho la atención. ¿Qué es un revolcadero? Al final no deja de ser una sesión formativa, donde no es un sacerdote, donde ellos mismos, los jóvenes, en grupo de 10, 12 jóvenes, se preparan una charla y ellos mismos la exponen. Entonces, ellos dicen que los revolcaderos tienen como 4 puntos de acogida fundamentales. En primer lugar, son puntos de acogida en la formación, puntos de humildad, generosidad y sobre todo no perder nunca lo que hemos empezado diciendo en este tema, la centralidad de Cristo. Y tienen la suerte, podríamos decir entre comillas, que junto al lugar donde se ubican, donde el famoso estudio que se llama en Majadahonda, ya no en Aravaca, se les queda pequeño, en Majadahonda, ahí había unas religiosas, había un convento de concepcionistas franciscanas, un convento moderno. No pensemos un convento, yo llego a decir aquí, que te vas a encontrar en un pasillo la madre de Santa Teresa, la madre de Teresa de Ávila, no. Es un convento moderno, pero las monjas se van. Y ellos ocupan ese convento, y a esos lugares los llaman el estudio. Es ahí donde viven, hace referencia tú de personalidad jurídica, los pringados, es un grupo, 6, 7 chavales, una parte, con José Pedro, con Manglano, con Josepe que llaman ellos, y en el convento pues viven las chicas. La celda solamente lo utilizan un momentito para dormir, pero ellos viven de cara afuera, y eso es lo que es la Fundación Hakuna, que no solamente se limita a cantar, también se editan libros, actividades, vídeos, la página web, incluso llega a tener su propia marca de ropa. Sí, sí. Bueno, seguimos avanzando porque, bueno, algo muy propio también que vemos en otros movimientos juveniles, incluso aquí en nuestra diócesis, por ejemplo, en el famoso Sepaju, lleva tiempo organizando los veranos, pues veranos misioneros, experiencias misioneras. Esto es algo que también va a hacer Hakuna, pero le van a poner otro de esos nombres que ponen ellos, que es lo de los compartiriados, ¿no? Sí. Pero a mi modo de ver es lo mismo que estas experiencias misioneras que, por ejemplo, propone aquí nuestro Sepaju, ¿no? En el año 2018 empieza el primer compartiriado, que al final, pues como bien apuntas, es una experiencia en tierra de misión, en lugares más desfavorecidos. Y la primera vez que hacen es en la India, y arrancan allí con la Madre Teresa de Calcuta. Guada es una de las pringadas que marcha a la India y ella está allí unas semanas antes, porque claro, cuando llegan 2 autobuses, eso necesita logística para ubicarse, dónde dormir y tal, y pues ella prepara absolutamente todo. Entonces dice que los compartiriados es como llamamos nosotros a las iniciativas de acción social,
porque creemos que son convivencias en las que compartimos y crecemos unos con otros. Suponen un contacto que no cambia nada y lo cambia todo. Este contacto no es una solución inmediata material, pero tiene un gran impacto espiritual. Es decir, salir, ayudar e eliminar barreras. Es lo que ellos buscan un poquito en esos compartiriados. Y siguen en esos compartidos intentando que sea una transformación espiritual. Evidentemente, ellos van con actitud de agradecimiento a compartir con los demás y los primeros beneficiados pues van a ser ellos mismos. No dejan de hacer las horas santas en los compartiriados, no dejan de hacer los revolcaderos y al final esos viajes cambian la vida, como algunos testimonios de Gabriel. En esta gente ves casi a Dios y también a aquellos que se vuelcan dándose a los demás. Es una locura, porque Dios está muy, muy presente, dice uno de los chavales. Y tampoco se deja la música, ¿no? Aquí No. entraríamos a hablar del elemento música, que nos ha salido mucho, ¿no? Pero es que es fundamental, ¿no? Entiendo yo en lo que es Hakuna como movimiento, la música como instrumento evangelizador, claramente. De hecho, lo primero que ellos hacen por las mañanas es la primera oración, es una oración de alabanza, de canto, donde piden que, bien amado Señor, gran sanador, me arrodillo ante ti. Ahí empiezan cantando. Entonces la música es, a través de ella, intentan atraer a todas las personas que se encuentran alrededor. Y es curioso como ellos ven en la música esa manera de evangelizar y no una música cerrada a un grupo determinado, al ambiente cristiano. Hace poco me encontré una noche cenando en un restaurante, pues terminamos de cenar y ya ponen música y era la música de Hakuna. Pusieron toda la playlist de Spotify de Hakuna, cosa que me sorprende. Y me acerqué al propietario del restaurante y le digo, ¿y esto? Y dice, no, es que me gusta esta música. Digo, bueno, no ande más, le mandaré el enlace del libro. Estará bien contento José Pepe. Para que lo vea. Quiero decir que la música para ellos es fundamental. Hay una canción también que ellos al final se nutren de la música, de la oración y de lo que ellos viven. Y una canción que se llama Noche, empieza diciendo así, por tu iglesia que te espera a oscura, por tu pueblo que reza aguardando a la aurora, te rogamos, te rogamos. Esa canción la compuso Lola, una de las componentes de Hakuna, vaga redundancia, y ella se dio cuenta un día de que, bueno, se fijó en Jesús arrodillado, que él también tiene necesidad. Como ve cómo está el mundo, pues Jesús, en vez de hablar de mí, dice ella, voy a hablar de ti. ¿Y cómo está Jesús? Y de Jesús no debe estar tan bien. ¿Por qué? Porque ve cómo está el mundo. Y Jesús debe sufrir. Entonces ella, a través de la canción, intenta consolar a Jesús, arrodillarse ante el Padre, porque Jesús es el que más que sufre. Y entonces intenta, a través de esa letra, acompañamiento de Jesús, la solidaridad y su acompañamiento, ponerse también al lado de los que más necesitan, aunque sea el propio Jesús. Tienen la suerte, decimos la suerte, de encontrarse con un productor musical, Íñigo, que va a colaborar y va a ser el que va a producir toda la música de Hakuna. Bueno, otra imagen, otra idea yo creo que muy importante y que no es, digamos, original o exclusiva de Hakuna como tal, está yo diría que incluso me atrevería a decir que es un rasgo identitario de la propia vida de la Iglesia, el peregrinaje, la peregrinación, ¿no? Sí. Pues eso, nosotros cuántas historias hemos hablado aquí en relación con otros libros donde ha aparecido el peregrino, ¿no? El caminante, ¿no? Sí. Yo creo que esto habla de una experiencia también del propio José Pedro Manglano, ¿no? La vida es una peregrinación. Al final, ¿qué es la vida? Pues es un camino hacia el cielo. Y en ese camino pues nos encontramos cantidad de personas, cantidad de situaciones. Y ellos piensan que Hakuna también es una peregrinación. Y cuando basado, sobre todo, una serie de convicciones, hablan aquí. El peregrino que hace, en primer lugar, pues comparte alegrías, comparte penas. El peregrino no va solo y sabe que tiene una meta. El peregrino no vive en el camino, sino que va hacia esa meta. Y no se agobia por no haber llegado todavía. Por ese sentido, con esa metáfora del peregrino, es como él define lo que es Hakuna. Hakuna es un camino, estamos ahora mismo, no hemos llegado ni mucho menos a la meta. Ese camino nace en la parroquia de San José María de Escrivá de Balaguer, en Aravaca, se ha extendido peregrinando, dice, empezamos el día que peregrinamos hacia la parroquia al lado, porque ya no cabíamos. Y el día que fuimos a la parroquia al lado, aunque estuviera cerca, ese día nace Hakuna. Entonces, ¿para qué nace Hakuna? Para peregrinar y sobre todo para ser sal en la tierra. Ese es el modo de sazonar de cada día de las personas con las cuales nos cruzamos y mirar a los ojos a quien tratamos. Ese es para ellos
No, no, termina. La gran tarea que tiene. Evidentemente es fundamental la oración diaria, es fundamental la asociación de cada uno de los miembros. Ellos ya en verano también hacen escapadas. Y es aquí cuando, que antes lo apuntaba, cuando Rebeca pues peregrina a las horas santas desde Toledo que hacían en Madrid. Y es ahí cuando ella, igual que otras personas, iba todas las semanas a Madrid e intentó y logró traer Hakuna a Toledo. A través de su parroquia, habló con el encargado de entonces, con el párroco, o bueno, con el conjuntor, y trajo Hakuna aquí a Toledo con, podríamos decir, no sé si utiliza la expresión, tan mala suerte que al poco tiempo Rebeca falleció. Falleció, yo me acordaba del caso, falleció con 27 años nada más, de un cáncer cerebral, de un derrame cerebral, pocos días después de haber dado a luz a su bebé César. Con lo cual, la unión de Hakuna aquí en Toledo, la creación, mejor dicho, con la muerte de esta chica, que fue la que lo trajo aquí. Las cifras de Hakuna, de miembros, deben ser impresionantes porque me llama la atención cuando José Pedro cuenta que en 2018 en Roma consiguen hacer un encuentro en la Basílica de San Pedro, donde les acoge el Papa, y habla de 1,5 millones. Sí, 1,5 millones. En sí. 2018. 1,5 millones. 1,5 millones, perdón. 1,500 personas peregrinan allí. Sí, pero en un momento muy, muy inicial, hace un montón de años. Y consiguen, que eso es yo creo que una de las cosas que a mí más me ha llamado la atención, más que vayan 1.500 personas allí, que el Papa los reciba y que les ceda el altar mayor de San Pedro. En la basílica, la nave central, ahí se ponen los 1.500. Entonces les animó a seguir su peregrinar y les dijo, no se conformen con una vida sin sal, salgan al mundo y sean protagonistas. También sean protagonistas de las iglesias. Ustedes deben armar lío, vuelvo otra vez a decir el Papa, 5 años después de Río de Janeiro, hincapié en el lío. Fue un momento como de confirmación para sí. ellos, ¿no? Como movimiento, yo creo. Y ahí aprovecha los autores para contar un poquito la historia de José Pedro Manglano, nacido pues, en Valencia en el año 1960, había sido numerario del Opus Dei, que es un numerario, para los que seguramente lo hemos escuchado, pues es un laico que es célibe y que dedica todo su tiempo al Opus Dei, en contraposición, podríamos decir, de los supernumerarios que están casados. Los numerarios son laicos. En un momento de su vida decide hacerse sacerdote, y tras varios nombramientos, pues termina en esa parroquia San José María de Aravaca, que estaba iniciándose. Entonces, ahí empieza, y él se da cuenta de que empieza con un grupo de jóvenes, como muchas veces hemos empezado todo, aquel grupo de jóvenes fue cogiendo auge y necesitan expandirse. Y ya llega un momento que se da cuenta de que él no puede atender la parroquia, el Opus Dei, y pertenecer a los jóvenes. Él habla con el Opus Dei y deciden que en el año 2020 deja la prelatura del Opus Dei y decide dedicarse en cuerpo y alma a Hakuna. Él va a hacer hincapié también en dos aspectos importantes, que Hakuna quiere ser muy laical, no cosa de curas, y sobre todo diocesano. Por eso hoy en día está en la mitad de la diócesis de España. Y de ahí hacia ese aglutinar personas, pues título de sus canciones o expresiones, que todos sean uno, como tú y yo el Padre somos uno, Forofos de todos, una de las canciones, y que nos queramos siempre más. Él no lo acota a algo puramente sacerdotal, sino laical, y sobre todo no solamente a una realidad como puede ser Majadahonda o Aravaca, sino a cualquier lugar del mundo. Por avanzar un poquito, me parece muy interesante el asunto de el silencio y su relación con lo que es algo que tú has mencionado ya, la propia adoración, la Eucaristía, ¿no? La hostia que llama él aquí, ¿no? Esas dos cosas relacionadas. Hay una expresión, o otra más suya, que es God stop, que en inglés significa God, Dios, ¿no? Sí. Paremos a Dios, Dios para, o Dios te para. Vale, entonces... Claro, es una expresión... En inglés lo que pasa con muchas de estas expresiones es que no se traducen literalmente. Son expresiones que se escriben de una manera y luego son como frases hechas, ¿no? Que se traducen un poco libremente. Entonces, aparte de la música, él ve necesario los tiempos de silencio. Se vive como se reza y se reza como se vive. Entonces, él necesita esos tiempos de silencio.
Y hemos dicho que la Fundación Hakuna, una de las cosas también que da mucha importancia editan libros. Y hay unos libros que lo llaman Black Biblia, que son, las Biblias la edita los textos litúrgicos para cada 2 meses. Y dejan muchas páginas en blanco. ¿Para qué? Para que en esos momentos de adoración tú escribas. Entonces, por eso ellos crean un ambiente de recogimiento. En ese estudio que decíamos de Majadahonda, dice, hay un silencio, pero no es un silencio monarcal, ni un silencio sepulcral. No, es un ambiente de recogimiento. Y es ahí donde muchas personas van. La puerta está siempre abierta, tú vas, rezas, estás allí un tiempo, y fruto de ese silencio, a mí me ha parecido también el dato súper esclarecedor y curioso, cómo surgen muchas vocaciones. Y dice que una de cada 6 estudiantes del Seminario de Madrid, 1 de cada 6, pertenecen a Hakuna. Y muchas revocaciones también de la vida religiosa de chicas. Entonces, cómo el silencio al final se convierte en un camino hacia Dios. El silencio es un camino. Y me parece, tienen 4 capillas de adoración eucarística en ese estudio que ellos llaman, donde a través de ese silencio muchos jóvenes, tanto chicas como chicas, descubren su vocación. Bueno, Antonio, se nos ha acabado el tiempo, ¿eh? No hay más tiempo ya. Así que, bueno, amigos, esta es un poquito la historia de alguien que seguramente todos conocéis al otro lado, como es Hakuna. Incluso a lo mejor alguien de los que nos estáis viendo estáis en Hakuna. Vamos a terminar aquí el programa de hoy con una frase que escoge Antonio de este libro: viva la vida, Hakuna. Hakuna es música, es vida de efervescencia musical y religiosa, música popular, personal, no aprendida, sino surgida de sus bajidos espirituales, como el niño que gatea para andar y emociona a sus padres. Se oyen guitarras, retumban las baquetas y platillos de la batería, hay simpatía y dulzura cándida en muchas de sus voces. Cantan a Jesús un cántico con un punto de rock pop y versos como buenazo, entregado y humillado me seduces. No son adaptaciones de lo que otros compusieron y que se arregla para cantarse en la parroquia. En este concierto no está ni el pañilingua de Mocedades, ni esa salmodia que se entona durante la comunión y que recuerda vagamente a Simon & Garfunkel. Aquí hay canciones propias y una experiencia que nació en la capital mundial de la samba, en Río de Janeiro, y durante una jornada mundial de la juventud. Las cámaras se enfocan al público de Vistalegre y proyectan sus rostros en las gigantescas pantallas. Allí se ve a Manglano y a Osoro. Aquí, en este concierto en Vistalegre, en las actividades de Hakuna, es normal que a muchos aún les rechine el estilo o no lo entiendan. Se huele algo parecido a los que escribe Pablo Velasco en ABC el 23 de noviembre del año 2022. En la transmisión de la fe ya no basta la mera tradición. Una experiencia cristiana ya no se puede sustentar solo en la tradición, necesita una mentalidad nueva, recuperar las razones de la fe, y eso sucede solo si hay un encuentro personal con Cristo, como nos ha recordado Benedicto XVI en Deus Caritas Est y Francisco en Evangelii Gaudium. Lo que sustenta la fe en un mundo culturalmente católico ya no es suficiente. La vida de fe no es la vida de alguien a la que se le ha añadido algo más que sumar a nuestra vida ya complicada.